escuchar, ¿sí? Muy buenas tardes a todos los que han aceptado esta invitación y también los que en algún momento puedan ver después esta grabación. Para mí, como legislador, como congresista, como senador del Partido Liberal, que siempre he sido un convencido de academizar la política, de la magia del poder transformador del pupitre, como creador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en nombre de nuestro equipo de Innovación Liberal y también de nuestro presidente de Asamblea de Antioquia, Rubén Callejas, que además fue mi compañero de pupitre, con el cual soñamos juntos, me permito hacer la presentación de un hombre que nos llena de mucha satisfacción, además por tu juventud. Ustedes van a mirar a escuchar la presentación de Juan, y realmente a su juventud nos llena de mucha esperanza acá en esta parte del continente. Una persona como tú, Juan, y tan cercano también, que me has permitido pues esta amistad contigo. Juan es un estratega de empresas y gobiernos, impulsor de una economía, no es sí es casualidad, Juan Verde, y seguramente eso lo ha inspirado demasiado. Es un líder global en desarrollo sostenible. Juan Verde es un reconocido estratega internacional para el sector privado y público. Como profesional diseña soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras, acelerar el desarrollo económico, establecer alianzas estratégicas, y se especializa en economía. En el ámbito político, con algunas de las personalidades más importantes del mundo, como los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente Al Gore, el fallecido senador Ted Kennedy y el secretario de Estado John Kerry. A nivel de gobierno, trabajó con los gobiernos de Lituania, Gibraltar y Estados Unidos, así como numerosos gobernadores y alcaldes en Hispanoamérica. En el ámbito corporativo, ha asesorado a varias prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS, el Banco Santander en Estados Unidos. Además, ha colaborado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial y otros. Durante la gestión del presidente Obama, Juan Verde ocupó el puesto de subsecretario adjunto para Europa y Euroasia en el Departamento de Comercio de Gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad que es magnífica tu presentación, Juan? Y entonces en este diálogo, pues digamos que todos los invitados muchas veces ya me han escuchado y obviamente te queremos escuchar a ti. Por lo tanto, quiero direccionar un poco este diálogo, que más que diálogo es escucharte a ti con esta gran oportunidad que nos brindas. Y quisiera hacer 4 preguntas en este contexto, Juan. La primera sería, con todo lo que ha pasado en este 2020, se ha venido discutiendo el papel que debe tener la ciencia para dar respuesta a estos fenómenos. Pues, ¿consideras que debe ser el papel de una política pública? O más bien, ¿cuál consideras que debe ser el papel de una política pública de ciencia, tecnología e innovación para hacer frente a esta nueva realidad? Juan, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, senador. Muchísimas gracias por la invitación al Partido Liberal, que tanto sigo y admiro por el liderazgo de pensamiento. Y esto es un tema que me quita el sueño en el buen sentido de la palabra, porque creo que es absolutamente necesario hoy más que nunca pensar en una política de ciencia y de innovación en el país, en todos los países, ¿no? Pero yo creo que estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando son también una oportunidad para reflexionar y hasta cierto punto incluso para hacer un reseteo, ¿no? Un reinicio de ciertos planteamientos que no han sido los más positivos. Y lo primero que me viene a la mente es la importancia de la comunidad científica, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido de todo esto es que tenemos que escuchar más a la ciencia y que los países tienen que ser más responsables desde un punto de vista de escuchar la voz de la conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchísima gente que dice que, bueno, que esto de la pandemia era absolutamente imposible de prevenir. Y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que nos sorprendió a todos. Pero sí era fácil de prevenir. Porque la Organización Mundial de la Salud llevaba desde 1999 hasta enero del 2020, todos los eneros del mundo enviaba un informe a todos los jefes de Estado diciéndole básicamente ese informe que se repetía una y otra vez. 3 conclusiones. 1, se avecina una pandemia. 2, no estamos preparados ni listos. Y 3, tenemos que colaborar y tenemos que hacer más para prepararnos para esa pandemia.
y luego llega y nos sorprende. Lo mismo está pasando con el cambio climático, y no 20 años, 30 años, o más de 35 años, donde la comunidad científica nos viene diciendo que se avecina una grave catástrofe medioambiental que va a tener un impacto significativo y severo en las economías del mundo, y que tenemos que estar preparados y listos. O sea, la comunidad científica nos lo está diciendo, ¿no? ¿Qué más queremos? Hay que escuchar a la comunidad científica. Y yo creo que eso va a ser una de las grandes lecciones que sacamos de esta grave crisis. La importancia de la ciencia y la importancia de tener un marco regulatorio que tome en consideración la aplastante evidencia científica hacia los gobiernos y los políticos, ¿no? Lo otro que también se puede aprender de todo esto es, en mi opinión, la importancia de la colaboración. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo pienso en los retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, me vienen a la mente una serie de barreras o de retos, ¿no? Desde luego el terrorismo internacional, las pandemias, tanto esta como las futuras que pueden venir en el futuro, el cambio climático, la proliferación nuclear, la ciberseguridad. Todos estos problemas tienen un denominador común, y es que ninguno de ellos se puede solucionar de una forma unilateral, nacionalista, populista, independentista, ni siquiera bilateral. Requiere de mayor colaboración y mayor cooperación. ¿Y cuál es el hilo conductor para esa cooperación? La ciencia, la innovación, la tecnología. Entonces empezaría por ahí, ¿no? Que creo que es un momento de crisis que representa una gran oportunidad para todos, ¿no? Y empiezo por ahí, ¿no? No sé si quieres que profundice un poquito más o seguimos. Iván, estás en mudo. Juan, podemos profundizar. Yo creo que nos está... Te pierdo, Iván. Juan se encuentra en Canarias, él es de allá, y me contaba cómo está visitando a sus padres. Juan, yo siempre, cuando veo a mis amigos con sus padres, digo que es el pecado del envidia, porque ver a los padres vivos, que me acompañaran en mis triunfos. Estoy seguro que tus padres muy orgullosos. Te hemos perdido, creo, Iván. Ya volví. Muy bien. Como dificultades con el internet. Sí, creo que tenemos una mala conexión. ¿Quieres que profundice un poquito más en estos comentarios iniciales? Si quieres, Juan, ahora un poco más, lo que te quería decir es lo siguiente, que le quería compartir a los compañeros hoy, y es que Juan en estos momentos se encuentra en Canarias. Él es sitio cómo me hace cometer el problema. Cada que yo veo a mis amigos con sus padres, digo eso porque me encantaría ver a mis padres acompañándome en este momento. Pues no se encuentran físicamente, ya hace unos años partieron. Juan, tú eres un referente positivo. Lo siempre buscaba en Colombia, en Aspirada Ascendente. Eres un ejemplo a seguir. Yo no quiero mostrarle a la gente inversos y nosotros como los hitos de guerra. Yo le quiero mostrar a mi país lo que tú has hecho, y por eso es tan fundamental para nosotros tu presencia hoy acá, Juan. Por eso prontamente te hace para que tengamos un hito colombiano y un que tú crees Doctor Iván, tenemos muy mala señal. No le escuchamos su preámbulo. Se oye, entra y se va la voz. Pero por lo que te he oído, Iván, muchísimas gracias por esas palabras, y la verdad es que siento mucho que no tengas a tus padres físicamente. Yo creo que todos los que todavía tenemos a nuestros padres tenemos que hacer un esfuerzo para
estar con ellos todo el tiempo que los tengamos, ¿no? Yo creo que esa es una obligación de todo hijo, pero que también es una fuente de satisfacción y de felicidad el poder compartir con ellos. No sé si lo hemos recuperado al senador, pero yo le voy a contar un poquito una serie de comentarios. Ha vuelto. Sigue hablando, sigue hablando. Dale. Perfecto. Dale, No, dale, te quería hablar también de... pero siga. Muy bien, te estoy escuchando por otro. De todas maneras, yo te digo, yo creo que me gustaría también que esto sea un diálogo y que también los participantes puedan hacerme preguntas, que estaría encantado de contestar. Te hablaba de que estoy también muy ilusionado con esta nueva era que empieza ahora en cuanto a la relación bilateral Estados Unidos-Colombia, Estados Unidos-Latinoamérica, ¿no? Yo creo que yo estoy muy, muy ilusionado con lo que significa la elección de alguien como Biden a la Casa Blanca, porque creo que han sido 4 años de atravesar un desierto sin ningún tipo de acercamiento, de colaboración, ni en ámbito científico, ni en ámbito política, geoestratégica, y lo que se avecina ahora creo que es una era mucho más interesante. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me llena de ilusión y de optimismo a los 4 años próximos? En primer lugar, porque no va a haber o no ha habido ningún presidente en la historia de Estados Unidos que conozca nuestra región mejor que Joe Biden. Joe Biden, cuando fue senador, viajó muchísimo a la región, pero es que cuando fue vicepresidente de Estados Unidos hizo 17 viajes oficiales a Latinoamérica, varios a Colombia. Conoce a los actores políticos, los actores económicos, sociales. Nadie tiene que explicarle la importancia de Colombia o enseñarle en un mapa dónde están las Malvinas, ¿no? Yo creo que este señor lo tiene muy claro, pero sobre todo lo tiene tan claro que es el primer presidente que ha dicho que la seguridad nacional de Estados Unidos está absoluta y directamente vinculada a la prosperidad y desarrollo económico de la región. Y eso ya de por sí es una afirmación muy contundente, muy optimista, pero no se queda ahí. Lo explica, ¿no? El Biden lo ha explicado en numerosas ocasiones y lo primero que ha dicho es que tenemos que entender que esto es una oportunidad para restablecer y fortalecer la relación bilateral entre la región y particularmente entre Colombia y Estados Unidos. Y dice lo siguiente, ¿no? Hay una gran oportunidad para la colaboración y el desarrollo económico y la prosperidad, en parte porque Estados Unidos y el mundo entero, pero Estados Unidos sufrió mucho durante esta crisis del COVID, ¿no? Y lo que vimos fue Estados Unidos mendigando en los mercados internacionales mascarillas, material médico, sanitario, respiradores. Y yo creo que eso hizo que saltaran las luces rojas para lo que es la seguridad nacional de Estados Unidos. Y Biden ha dicho que en su mandato va a hacer todo lo posible para que la parte, o por lo menos las partes estratégicas de la cadena de suministro de Estados Unidos se reubique en Latinoamérica. Y eso es una gran oportunidad para Colombia. Y les voy a explicar el por qué y por qué lo veo así, ¿no? Él habla de que por darles una idea, ¿no? Yo sé que ustedes ahí están pensando en leyes de seguridad sanitaria, en leyes de seguridad cibernética, en leyes de seguridad energética, ¿no? Pero esto es que son las bases de la seguridad nacional hoy en día de los países, ¿no? Miren, el 95% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China. El 64% de todo el material hospitalario que se consume en Estados Unidos se fabrica en China. Un país con el que no tenemos la mejor relación y me temo que vamos hacia un futuro mucho más bipolarizado, desafortunadamente, pero es casi inevitable, donde va a haber 2 grandes potencias compitiendo en área tecnológica, en el 5G, por supremacía geoestratégica, por posicionamiento y competitividad de sus empresas. Y eso crea una gran oportunidad para Latinoamérica, porque lo que ha dicho Biden es, no, oye, en ciertos sectores estratégicos tenemos que crear todos los incentivos económicos y financieros para que los fondos de inversión, las empresas norteamericanas, restablezcan su cadena de suministro en Latinoamérica. Y habla de 3 áreas en particular que sé que te van a parecer coincidencia, pero no lo son, porque se llama sentido común y la lógica. Y mientras lo tengamos, no importa la ideología, ¿no? Energética. Él habla de la seguridad energética del país. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Dónde está la oportunidad para Colombia ahí? Él dice, oye, vamos a ver, si lo pensamos desde un punto de vista pragmático, tenemos que pensar qué significa seguridad energética, red eléctrica. Yo sé que Colombia tiene unos grandes planes por necesidad de actualizar y modernizar su red eléctrica para que sea inteligente. Y eso es una oportunidad, porque lo que tendría sentido ahora es saltarnos directamente a la última generación, a la Smart Grid, a la red inteligente, donde Colombia puede tener una gran oportunidad de saltar directamente a la vanguardia tecnológica. Estamos hablando de energías renovables y eficiencia energética.
Y eso significa dejar de depender tanto de los combustibles fósiles de un tercero que nos tenga que suministrar, en la medida que podamos apostar más por las opciones de autoabastecimiento que podamos tener, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Minerales estratégicos, donde Colombia puede jugar un papel importantísimo, ¿no? Estamos hablando de que con Biden se avecina una gran revolución verde. La meta, que es muy agresiva, es ser carbono neutral y cero emisiones para el año 2050. Para que eso ocurra, necesitamos una inyección enorme de desarrollo económico, de ciencia, tecnología. Y no podemos hacerlo, por ejemplo, en la movilidad eléctrica sin el litio. No podemos hacerlo para desarrollar el shale gas sin el silicato de magnesio, donde hay ustedes ahí en Medellín en particular, hay unos grandes yacimientos de silicato de magnesio. No podemos hacerlo sin las tierras raras para los semiconductores, para las supercomputadoras. O sea, de lo que estamos hablando del 5G, todo esto requiere de una serie de minerales que en gran medida están en Colombia. Y lo que tenemos que hacer es dejar de importarlos de China y buscar alternativas. El presidente Biden habla de la seguridad, como comenté anteriormente, sanitaria. ¿Y qué significa la seguridad sanitaria? Es que la seguridad sanitaria, cuando lo pensamos fríamente, no solamente los antibióticos, no solamente los fármacos, no solamente el material, los respiradores, sino que significa también tener aliados estratégicos donde, aunque la mano de obra no sea igual de competitiva que China, tenemos una proximidad geográfica, Colombia con Estados Unidos, que hace que el transporte sea mucho más rápido y mucho más en el momento que necesitamos consumir. No tenemos que tener grandes almacenamientos. Pero es que más allá de eso, tenemos una fuerza laboral muy bien formada en Colombia. Y eso es una gran oportunidad porque te suma competitividad, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un gran encaje en cuanto al segundo eje principal de la seguridad nacional de Estados Unidos y cómo él lo ve totalmente asociado con Latinoamérica. Y el tercero es la seguridad tecnológica. Hace 2 días vimos ya el resultado de lo que ha sido, ya se considera el mayor ataque cibernético, hackeo de las entidades, oficinas, agencias gubernamentales del gobierno federal de los Estados Unidos. No sé si han estado leyendo esto, lo que ha pasado, pero se cree que está Rusia detrás y llevaban desde marzo espiando en el Departamento de Estado, el Departamento del Comercio, el Departamento del Tesoro, la Comisión Nuclear. Esto tiene una serie de repercusiones absolutamente inimaginables. Pero lo que ha puesto de manifiesto es que los republicanos y los demócratas vamos a estar de acuerdo en invertir ¿en qué? En almacenamiento de datos que no esté solo y exclusivamente en Rusia o en Europa o en Asia. Sistemas de redundancia, servicios de cloud computing o la nube, todo esto representan grandes oportunidades. Porque si hay algo de lo que se caracteriza Colombia es de tener gente o una fuerza laboral preparada, formada, y todo eso, esas 3 patas, ¿no? La pata energética, la pata tecnológica y la pata sanitaria, para mí son 3 grandes oportunidades de máxima colaboración entre nuestros países. Y por eso siento esa ilusión. Paro aquí también, que a mí no me gusta hablar mucho, a menos que me lo pidan, y prefiero que tú me hagas preguntas, Iván. Sí, Juan, y de hecho estamos recogiendo algunas preguntas para el final que los que están invitados han querido formular, pero a mí me encantó porque desde las primeras veces que empezamos a hablar hubo esa identidad, cuando yo te hablaba de la seguridad alimentaria, energética y farmacéutica, y cómo la pandemia nos desnudó, nos deja que realmente nos demuestra que somos débiles, sensibles, inclusive yo a veces voy un poco más allá y digo que nos volvió una sociedad más egoísta e inclusive asquienta, me perdona el término, porque nos da asco del otro, porque tenemos que andar con el tapabocas, tenemos que andar siempre por acá, tengo el alcohol. Entonces, como esa respuesta a la ciencia, por eso yo siempre he planteado en mi actividad política, la del doctor Rubén Callejas, presidente de la Asamblea y todo mi equipo, es academizar la política. Lo importante de la política, porque la política es ese ente que nos ayuda a construir una sociedad, encauzarla hacia un bien común. Por eso me encanta, de verdad, que desde que te conocí, esa identidad que tenemos, y ahora con Biden también. Y tú has venido desarrollando un tema, pero quiero que lo desarrolles un poco más ahora, el tema, en esta pregunta cuando la termine, de la relocalización. Es fundamental porque, Juan, te voy a contar algo. Colombia hace 30 años enfrentó la malaria, la difteria, el tuétano y la fiebre amarilla, con nuestras capacidades. Imagínate, Juan, que nosotros le vendíamos millones de vacunas a 20 países en el mundo y alguien le dio por decir, no, los otros nos pueden arreglar ese problema. ¿Y qué ocurrió ahora? Nadie nos espera, nadie nos da ventajas,
cada uno, lo que decías ahorita, tiene que arreglar su propio problema y tiene sentido. De ahí la importancia, como le decías, tú también con temas como el silicato de magnesio, es fundamental porque nosotros vendimos muchos de nuestros recursos naturales y lo que necesitamos es transferencia del conocimiento, es transferirle conocimiento, transformarlos, porque hoy te tengo que decir, acá en Colombia se está hablando de comprar millones de vacunas, pero ¿qué capacidad científica nos deja? ¿Qué capacidad tecnológica de innovar nos deja? ¿O qué transferencia del conocimiento? Ninguna. Todo eso solamente los dólares para acá y chao. Entonces, mi apuesta, Juan, que tú lo acabas de decir ahorita y quiero que ahí profundices un poco más en la relocalización, que es fundamental porque lo decía, la gente no cree, pero es cierto. La dependencia tecnológica del 95%, nosotros también la dependencia. Por eso mi apuesta de país es construir esas capacidades. Y te voy también a decir algo. Seguramente me van a cuestionar que porque vale mucha plata, pero valen más nuestros muertos. Y vamos a tener muchos desafíos y amenazas de la naturaleza y el mundo actual. Por eso mi apuesta, Juan, y estas leyes deben de salir adelante y con todo el apoyo. Yo aspiro, Juan, a tenerlo en un alto cargo, muy alto cargo, ojalá muy cercano a Iberoamérica, como ha sonado, y estar muy cercano a Colombia, que acá tienes grandes amigos, porque el tema del silicato de magnesio, en ese ejemplo, mañana vamos a visitar con el ministro de Minas, acá unas minas muy importantes, y es esa, poder transformarlas, transferirle conocimiento y que sea de un gran aporte tanto para Colombia como para poderla exportar, pero no al recurso natural, sino ya realmente transformada. Entonces, claro, yo quisiera, transformada, con valor añadido, habiendo invertido en ciencia, en tecnología, en investigación, porque como tú bien dices, eso se queda en el país, eso no se va mañana al mejor postor. Cuando apostamos por sectores, industrias como la manufactura, que la necesitamos, por supuesto, ¿no? Pero cuando es de baja intensidad y baja competitividad, se te va solo y exclusivamente a la mano de obra más barata. Y ahí no deberíamos ser capaces, no deberíamos querer competir ahí. En eso quiero que me ayudes a profundizar, porque yo lo que quiero es generar capacidad tecnológica, dinamizar la economía, generar empleo calificado para que se quede acá en Colombia. Entonces yo quiero que me ayudes a profundizar un poco más el concepto de la relocalización y el papel tan importante que tiene Colombia. 1.142.000 kilómetros cuadrados, todos los pisos térmicos, podemos producir todos los días del año, pero además, yo siempre lo repito, no se nos puede olvidar que somos el único país en Sudamérica que tenemos 2 mares. O sea, tenemos y además la posición geoestratégica tan importante que tenemos. Entonces, quisiera que ahí profundices un poco más porque Colombia va a jugar un papel muy importante en la nueva era de Joe Biden en el país más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay algo que no has mencionado, ¿no? Que también es digno de ponerlo sobre la mesa, y es el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos y Colombia. Yo creo que está infrautilizado, ¿no? Pero lo cierto es que cualquier cosa que ustedes produzcan en Colombia entra libre de aranceles, libre de impuestos a Estados Unidos. Ya tenemos las condiciones perfectas para que pueda fluir esa relación comercial, ¿no? Y en cuanto a la relocación de la cadena, como mencionaba anteriormente, es lo que te decía, creo que lo intenté explicar de una manera muy, muy sencilla, y es que Estados Unidos va a estar ahora volcado de lleno en buscar alternativas a la dependencia absoluta que tiene en ciertos sectores estratégicos en China. Y tenemos un presidente que cree que la mejor alternativa en el mundo es Latinoamérica. Tenemos unas relaciones históricas, culturales, comerciales, cercanía geográfica, cercanía cultural, tenemos tratados de libre comercio, y desde luego estamos más cerca culturalmente que con Asia, ¿no? Entonces, te diría que para mí eso es una gran oportunidad, y en esas 3 áreas que hemos mencionado, solo difiere una, que es la alimentaria, pero que también es importante para Estados Unidos, solo que no ha llegado a esas 3 prioridades que mencionaba anteriormente, pero sí 2 de 3, ¿no? Y desde luego alimentariamente también, yo creo que Colombia tiene un potencial enorme, donde verdaderamente, seamos sinceros, no ha habido la inversión necesaria en infraestructura, carreteras, puentes, puertos, para sacarlo, para que las tierras colombianas sean más productivas, ¿no? Y verdaderamente convertirse en lo que debería ser un gran almacén y un gran distribuidor de alimentos para el mundo entero, sobre todo en los de mayor crecimiento y sector de mayor auge en estos momentos, que son los alimentos orgánicos, los alimentos naturales,
valor del ecosistema natural que tienen ustedes para las farmacéuticas es incalculable. No lo digo yo, lo he leído de numerosas fuentes científicas que dicen que de los países más bienaventurados y de los más afortunados es Colombia, lo que está sin explotar. Pero ustedes imagínense el potencial que tienen ustedes ahí en el centro del país, en lugares donde todavía están totalmente vírgenes, ¿no? Y donde se puede investigar todo tipo de sustancias nuevas, fármacos. Entonces, creo que en todas esas áreas estamos ante una oportunidad histórica, ¿no? Y luego también algo que no hemos mencionado, si me lo permites, Iván, es el tema de la recuperación económica. Y yo creo que hay otra oportunidad, ¿no? Porque obviamente Colombia está muy dolida desde un punto de vista económico, Europa también, y Estados Unidos. Estamos pasando por la peor crisis económica que hemos vivido desde la Gran Depresión, desde un punto de vista económico, de pérdida de empleo, de pérdida de número de empresas, y vamos a tener que invertir muchísimo dinero en ese plan de salvación nacional, por alguna forma de decirlo, ¿no? Yo hoy creo que lo más similar sería pensar a una era de posguerra, ¿no? Donde tienes que invertir grandes cantidades de dinero público para muchas veces salvar ciertos sectores de la economía, ¿no? ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad en Colombia, por ejemplo, como lo está haciendo Europa y lo va a hacer Biden, de decir, si vamos a tener que intervenir para salvar el sector de las aerolíneas, por ejemplo, ¿por qué no pedirles que esas aerolíneas se vuelvan empresas que inyecten tecnología, que inyecten, por ejemplo, que asuman grandes planes ambiciosos de una transición de combustibles, de combustibles fósiles a combustibles menos dañinos con el medio ambiente? Si vamos a tener que intervenir el sector turístico, ¿por qué no hacer que los hoteles a 5 o 10 años sean de mayor eficiencia energética? Si vamos a tener que salvar el sector de la construcción, ¿por qué no asegurarnos de que sean materiales más responsables con el medio ambiente? ¿Por qué no apostar y aprovechar esta oportunidad para impulsar un gran desarrollo tecnológico en el país? La recuperación económica es una oportunidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como vector de competitividad. Esa es la clave. Y eso es entender que es una oportunidad, porque la infraestructura digital hoy en el siglo XXI es tan o más importante como la física. Y por supuesto que Colombia necesita inversión en infraestructura física, pero también lo necesita en infraestructura digital. No podemos hablar de 5G, no podemos hablar de una red eléctrica inteligente, no podemos hablar de ciberseguridad, no podemos hablar de cambio climático sin pensar en lo que eso significa desde un punto de vista de digitalización de la sociedad y de la economía. Y esa va a ser la clave, ¿eh? Lo que ha hecho esta pandemia ha sido simplemente acelerar esa tendencia que era inevitable. Sabíamos que íbamos hacia una economía de bajas emisiones y una economía basada en la innovación tecnológica y la ciencia. Lo que ha hecho esto ahora ha sido acelerarlo. Entonces, no sé si te contesto la pregunta, pero más que profundizar en lo que es la reubicación o la relocación de la cadena de suministro, te digo que lo que hay que hacer es crear las condiciones propicias en Colombia, con leyes, con un marco regulatorio y con incentivos, para que verdaderamente esa recuperación que se avecina sea una oportunidad de hacer las cosas mejor. Sí, de hecho, Juan, yo siempre he planteado en las invitaciones que me hacen a lo que nos lleva Steve Jobs. En su gran discurso en la Universidad de Stanford, unamos los puntos. Aquí ya todo el país me ha escuchado muchas veces. Cuando Steve Jobs nos lleva a la disrupción tecnológica, yo quiero que el país vaya a la disrupción cultural y mental. Y estoy seguro que tú en Canarias, con tu familia, necesitas lo mismo que nosotros acá en Colombia y en todos los hogares del mundo: energía, medicamentos y alimentos. ¿Por qué hablo de los medicamentos? Como te decía ahorita, todos los pisos térmicos. Y Brasil, ¿sabes? Brasil aprendió de Colombia. Y Brasil lo que antes importaba hoy lo exporta. Brasil tenía problemas de alimento. Brasil, siendo un país tan grande, 7.5 veces más grande que Colombia en superficie, 4.5 veces más grande en población, con ciencia, tecnología e innovación, lo lograron. Nosotros acá antes esperábamos la desgracia de Brasil cuando los precios del café en el mundo, y en mis diálogos con Andrés Oppenheimer, de sus libros que los he seguido mucho, a estas historias, cuentos chinos, Claro, Morir y Sálvese quien pueda, hemos compartido muchas veces acá en Colombia cuando él viene. Además fue un hombre pues también que siguió bastante la campaña con CNN, y él, la verdad tuvimos muchos diálogos y cómo viralizaron en Brasil la educación y la ciencia y lo que hoy significa para Brasil, puesto que hoy están exportando alimentos, lo que antes importaba. O sea, sí es un hecho
lo que estamos de acuerdo, lo de la ciencia, la tecnología y la innovación para Colombia. Por eso hablo de la seguridad alimentaria y y lo que tú hablas también, el tema de datos es fundamental. Para Colombia mi apuesta es seguridad alimentaria, energética, farmacéutica y en educación. Y en educación, si antes las armas igualaban a los hombres. Como base transversal de todo. Total, porque si antes las armas igualaban a los hombres, hoy debe ser, David y Goliat, acuérdate, hoy debe ser es la educación la que cierre esas brechas. Juan, quiero permitirme para tener en cuenta algunas de las preguntas de los que hoy nos acompañan y los saludamos, porque de verdad para mí es motivo de gran satisfacción que un día como hoy, 22 de diciembre, a esta hora, estemos en un diálogo por la ciencia, en un diálogo por la innovación, por la tecnología, por la educación, con esta posibilidad que nos brinda la virtualidad, de que nos permitió adquirir el don de la ubicuidad, el don de la omnipresencia, que siempre lo quisimos tener. Ahora, cuando uno trabaja bajo demanda, se complica el tema, porque mira la hora que es y tú allá, Juan. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué puede esperar Colombia en materia de apoyo científico y económico en el cuatrenio, que no creo que van a ser 4 años, sino muchos más años, de Biden-Harris? Esta la hace José Garcerán. Muy buena pregunta porque me permite hablar de lo que al principio de mi presentación hablé, ¿no? De que Biden y su equipo de gobierno estamos absolutamente convencidos de la importancia. Yo creo que han sido 4 años de nacionalismo estéril, ¿no? De pensar que íbamos a ser nosotros, Estados Unidos, los que íbamos a solventar todos los problemas. Y eso es una visión miope del mundo. Estamos hablando de que el mundo, nos guste o no nos guste, es un mundo mucho más globalizado, y lo que mencioné anteriormente, los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad, todos requieren de mayor colaboración. La colaboración se basa en la ciencia, en la verdad, en la tecnología. Entonces yo creo que de cara, ya esto lo ha dicho él en repetidas ocasiones, ¿no? El hecho de que Biden está hablando de llevar a cabo, de utilizar esa oportunidad que representa la recuperación económica para invertir en la mayor inversión en I+D+I y desarrollo de investigación científica en la historia de Estados Unidos. La única otra era similar fue la que representó para Estados Unidos enviar un hombre a la Luna, bajo el mandato de Kennedy, donde en esa era se invirtió muchísimo dinero en grandes tecnologías para mandar un hombre a la Luna, pero las tecnologías que han cambiado el mundo. De ahí surge el microchip, de ahí surge la fotovoltaica, de ahí surge el Internet, de ahí surgen las computadoras personales, de ahí surge el GPS. Todas estas tecnologías que han cambiado el mundo por completo décadas después surgen de esa era de gran inversión, ¿no? Y proporcionalmente le está hablando de invertir $100.000 millones en los próximos 8 años en desarrollo de la innovación, el I+D+I, la tecnología. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es la infraestructura del siglo XXI. Esa es la que va a marcar la competitividad. Estados Unidos en el siglo XX fue líder porque apostó por la innovación, pero es que en el siglo XXI los ciclos de vida de los productos son mucho más cortos. La competencia es mucho más feroz y mayor. Y la clave es la capacidad que tengan los países de innovar continuamente. Antes en Colombia o en España, un empresario podía innovar una vez y montar en Medellín una fábrica de zapatos. Y con esa innovación vivían él y las siguientes 2 generaciones. Ya no, ya eso se acabó. Ahora la innovación tienes que estar dispuesto a reinventarte continuamente porque tienes competencia en China, en India, en Brasil, en Argentina, y es continua. Entonces, ¿eso cómo se ocurre? ¿Eso cómo se llega a ese estado donde las empresas, las instituciones y los gobiernos sean capaces de crear las condiciones para que surja la innovación, el espíritu emprendedor, con conocimiento y educación, mi querido Iván? Y tú lo dijiste muy claramente. Esa es la clave. Hasta que no entendamos eso. Luego esas personas que dicen, no, es que Colombia es distinta. Colombia... Por amor de Dios, miren el caso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, miren el caso de Corea, o sea, miren el caso de Brasil que tú dices, que Brasil pasó de ser un país con básicamente ningún tipo de desarrollo científico a producir y ser competitivo en el sector aeronáutico hoy, con Embraer, o en los fármacos. ¿Por qué no? Y esto ocurrió en 30 años. Colombia tiene, en mi opinión, todas las papeletas, todas las condiciones para hacerlo mucho mejor. Yo creo que aquí lo que falta es... pero espero no insultar a nadie con lo que voy a decir, pero quizás falta más voluntad y valentía. Juan,
cuando tú hablas de Japón y uno ve, pues es la tercera parte de la superficie colombiana con 126 millones de habitantes y lo que han hecho, y lo que eran antes, miseria, destrucción, barbarie, muerte, desesperanza, y lo que son hoy. Corea del Sur, la 10ª parte del territorio colombiano con 50 millones de habitantes, y lo que antes eran también. Cómo compran esos recursos naturales, los transforman, les transfieren conocimiento y nos lo devuelven a nosotros. Hoy tuve la oportunidad en la mañana de tener un diálogo con el embajador de Corea del Sur en Colombia, porque estoy promoviendo también unas jóvenes que tienen unos desarrollos muy interesantes en energía limpia, que es bien importante, y tú lo decías ahorita, Juan, la velocidad del conocimiento es impresionante, porque el mundo indudablemente no duerme. Por eso mi apuesta por la Universidad de Empresa-Estado, o sea, lo que hablamos de del trípode, la triple hélice o la triada, y tú hablas de algo muy interesante en el tema espacial. Yo tuve el honor de condecorar una gran colombiana, nuestra gran científica de NASA, Adriana Ocampo, y era muy lindo cuando tuve la oportunidad de estar en Washington y me llevó al Museo del Aire y me mostraba la misión de Venus, Júpiter, y me decía, mira, esa es mi misión, y es una colombiana la que está allá. Y me contaba lo importante con todos estos desarrollos espaciales, esa gran oportunidad como ese hombre de Kennedy en la Luna, y ese es el reto de la humanidad, ¿cuál es nuestro hombre en la Luna? Por eso, nunca se me olvida que una vez fui invitado a Unihorizonte en Bogotá, a una de las conferencias más lindas, porque allá estaba invitado Daniel Loughnane, que es el director de la NASA de spin-off. La NASA es un spin-off, lo que tú decías ahorita, y lo que aporta a la humanidad todos estos desarrollos y esos hombres en la Luna, lo que ha disparado realmente, o más bien ha impulsado, para no hablar de disparar, sino que ha impulsado realmente tantos desarrollos, y es fundamental. Juan, por eso otras dos preguntas de las personas que nos acompañan, me parece fundamental si las quieres unir, aunque de todas formas hemos hablado tangencialmente de ellos, pero sería importante. ¿Cuáles son los retos en materia de formación científica y legislación? Tú ahorita hablabas de ello también, de ese desarrollo de la legislación. Por eso, Juan, te invito a que me acompañes, y lo hago acá públicamente porque ya lo había hablado antes contigo, y estoy armando una red de legisladores en la ciencia. Esto acompañado de las academias de ciencia. Yo tengo hoy el honor de hacer parte de la Academia de Ciencia de Colombia. Soy el primer político en hacer parte de la Academia de Ciencias como amigo. Hay dos tipos, ¿no es cierto? De número, y otro es, pero eso ya son los científicos, pues yo no soy un gran científico, no me ha faltado ningún científico, solamente que tú lo decías ahorita, mi voluntad política y mi actitud de academizar la política, de llevar la academia al Congreso y de llevar la ciencia al Congreso. Hemos impulsado la creación del Ministerio de Ciencia, que para mí es mi gran honor, mi gran satisfacción. Entonces, quiero que me ayudes también, Juan. Otra de las tareas que te voy a poner, qué pena, es la red de congresistas en la ciencia. ¿Por qué? Porque, Juan, esto ya no es un tema de una ley, esto ya no es un tema de un gobierno de 4 años, ni siquiera una política de Estado. Esto tiene que ser una política universal, donde hoy todos los congresos del mundo tienen que incorporar su legislación de ciencia para que sea ese diario vivir, hacerlo viral, tan necesario de que todo el mundo esté en las esquinas, como hoy esperamos respuestas de la ciencia, todo el mundo incorpore la importancia de la ciencia. Entonces, una es, ¿cuáles son los retos en materia de formación científica y legislación para acercar a Colombia a esa revolución verde, como tu apellido, Juan Verde, y cómo cambiar el modelo productivo, proveedor de materia prima, a un modelo de mayores valores agregados o ventajas comparativas? Ya lo habíamos desarrollado, pero quisiera que lo profundices un poco más por tu experiencia a nivel mundial. Sí, pues mira, es una pregunta que creo que no estoy preparado para contestar, porque requiere de un conocimiento más profundo de la realidad colombiana, y yo, aunque me considero un gran seguidor y admirador de tu país y sigo muy de cerca lo que está pasando en el país, no conozco bien cuáles son las condiciones en estos momentos. No, lo que sí te puedo decir a grosso modo y de manera quizás algo superficial es lo que ha funcionado en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es un país con muchos problemas. Yo soy muy crítico sobre algunas cosas en Estados Unidos, pero hay otras que hacen muy bien. Y yo creo que una de ellas es el desarrollo del emprendimiento.
Pero otra también es esa, te diría, complicidad que existe entre el sector público, el sector privado y el mundo académico. Donde, ejemplos que te puedo dar, ¿no? Yo creo que, por darte un ejemplo, ¿no? En algún momento recuerdo haber tenido alguna otra conversación con Colciencia en Colombia, que me hablaban de un problema que veían ellos en Colombia, y era que el mundo académico no hablaba con el mundo empresarial, y el mundo empresarial no siempre se sentía respaldado por la política, ¿no? Entonces, ver a alguien como tú, que entienda la ciencia del mundo académico, que entienda la política y que sepa perfectamente bien que la economía necesita de gente que sea cómplice en ese sentido, me parece algo importantísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿No? Lo que ve que funciona muy bien en Estados Unidos, que es algo que podemos trabajar tú y yo para crear lazos de cooperación y de colaboración mayor, incluso a través del Hispanic Caucus, que es el grupo hispano de congresistas, donde hay 32 congresistas de origen hispano, algunos de origen colombiano incluso, que ahí es un vehículo fantástico para hacer acuerdos de cooperación a través del Ministerio de Energía, el Ministerio de Ciencia y demás, para crear una transferencia de conocimiento, ¿no? Pero tendremos que ver el modelo norteamericano, donde una empresa privada se va a una universidad norteamericana y le dice, mire, yo soy una empresa y me dedico al packaging, empaqueto frutas y hortalizas, y quiero buscar una manera o un material que sea mucho más resistente, más ligero y que proteja las frutas mejor. Le voy a dar a usted $2 millones para que usted investigue lo que yo necesito, lo que el mercado me pide, que me va a permitir generar empleo, generar actividad económica, pagar más impuestos y, por supuesto, ser más competitivo. Y en ese momento las arcas públicas le dicen, no, universidad, no vas a tener 2, vas a tener 4, porque si lo consigues te damos 2 más. Esa fórmula para mí es francamente ganadora, y creo que en muchos países latinoamericanos o iberoamericanos todavía hay un gran recorrido, porque la universidad y el mundo científico no están hablando con la empresa privada, y esa colaboración es absolutamente necesaria. Entonces te diría que hay que empezar por ahí. Y el marco regulatorio tiene que reflejar lo que las empresas necesitan. Yo siempre lo digo, ¿no? Y es que creo que también en nuestros países tenemos una cierta tendencia a demonizar al empresario y a demonizar a las empresas, pero es que las empresas son las que asumen riesgo, generan empleo, generan actividad económica y son una contribución positiva a la sociedad. Ayudarlas es ayudarnos nosotros también como país. Y yo creo que si tú hablas con cualquier empresario hoy en día, te dicen que la ciencia no terminan de ver cómo la ciencia o una inversión en la ciencia les impacta directamente. El ejemplo que te daba yo del packaging lo puse porque sí que te impacta. Si eres capaz de crear ese material o desarrollar ese material, serás más competitivo tú, venderás más y le irá mejor al país, ¿no? Entonces te daba un poco un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente es Almería en España. Yo recuerdo que una vez me invitaron a dar una conferencia en Colombia y era una asociación agroalimentaria de Colombia, no recuerdo el nombre exactamente, pero fue en Medellín. Y tuve la oportunidad de visitar algunos de los centros de investigación que tienen en Colombia y me quedé sorprendidísimo del caldo de cultivo, nunca mejor dicho, tan absolutamente propicio que hay para la investigación por lo fértil que eran las tierras. El ejemplo que te doy de Almería es el siguiente. Almería, no sé cuántos de ustedes conocen Almería en España, en el sur de España, está en mitad de un desierto. Y hace 30 años, no 50 ni 100, hace 30 años se dieron cuenta de que al fin y al cabo la gente estaba yendo de Almería, no había empleo, no había economía, pero tenían tierra y no tenían agua. La agua que venía, la traían de otro sitio, pero decidieron apostar por la innovación y la tecnología. Y aplicando tecnología, hoy Almería es el almacén del resto de Europa para las hortalizas, los vegetales y las frutas. Cuando el resto de Europa es invierno, allí todavía se planta todo con invernaderos y con tecnología puntera. Imagínate lo que han hecho en un sitio como Almería, que era un desierto. ¿Qué podría hacer Colombia? Que es de las tierras más fértiles y más infrausadas en el planeta, porque hay tierras, grandes extensiones de tierras que no se están plantando y hay unas condiciones climatológicas, de calidad y de riqueza de las tierras increíbles. Entonces, ¿qué falta para ese ejemplo? Falta espíritu emprendedor, falta ciencia, innovación y tecnología. Y eso apoyado por gente loca y valiente como tú, que crean que pueden y quieren cambiar el mundo.
Sí, tú pones un ejemplo y yo pues lo menciono bastante. Israel, por ejemplo, es la tercera parte del departamento de Antioquia, es más pequeño que La Guajira y lo que han venido impulsando, indudablemente fundamental, Juan. Y también yo quisiera que cada vez podamos estrechar más esos lazos, pues ya no de amistad, sino de mucha cooperación, porque hay temas que nos identifican demasiado. Y es que la cuarta revolución industrial tiene dos fases. La primera fase, Japón, la China, la India y Estados Unidos. Y la segunda fase de la cuarta revolución industrial son Noruega, Emiratos Árabes, Israel, Sudáfrica, Colombia. Primer país de habla hispana, Medellín, Ruta N. Medellín invierte el 2.27% del presupuesto en ciencia. La apuesta de Daniel Quintero, un hombre también de pensamiento liberal como tú, como Biden, tiene acá una gran mujer como Leonora, que es la otra vez tuvimos un diálogo con ella, de la Agencia de Cooperación Internacional. Entonces, te invitamos a que nos acompañen más, a que Estados Unidos como sede de la Cuarta Revolución Industrial en la primera fase, Colombia como sede de la Cuarta Revolución Industrial en la segunda fase, el Valle del Software, que está jugado a Daniel Quintero, porque con la ciencia nos puede servir para generar bienestar, riqueza, dinamizar la economía, pero también, como te decía al principio, Juan, en estos momentos me están acompañando unos jóvenes que estoy acompañando a que vayan el próximo año en octubre al Mundial del Vehículo de Energía Solar en Australia, 3.019 kilómetros. Son 20 jóvenes de 18 años. Yo siempre le hago un homenaje a uno de ellos, pero ellos representan todos los jóvenes de Colombia, de la humanidad. Desde los 11 años, John Mario Avilés, estoy seguro que nos está viendo, representa a Colombia en diferentes eventos de carácter internacional. Yo el año pasado, algunos de ellos, con algunos amigos recogimos y los enviamos a la China, pero ellos han ido a muchos países en el mundo a representar a Colombia y para eso nos sirve la ciencia, Juan. Para, como te decía ahorita, esos héroes en silencio que tenemos en cada barrio de Medellín, en cada barrio de Antioquia, de Colombia, de cualquier rincón de nuestro país, la ciencia los evidencia y son nuestros referentes positivos. Y esa es mi apuesta por la educación y por la ciencia, Juan. Y ya para ir cerrando, porque yo sé que allá ya está tarde, de verdad que muy agradecido porque esta es la primera que lo hacemos en público, porque ya hemos tenido muchos diálogos, tú y yo, acá hay medios de comunicación también acompañándonos y muchos amigos, pero esos jóvenes los tenemos que inspirar en la ciencia. Y te voy a contar también otra breve historia. Lastimosamente acá en Colombia hubo un momento donde hacíamos las mejores minas antipersona, las más baratas, un verdugo que no sabe quién va a ser su víctima, no duerme, no le da COVID, no le da hambre, no le pasa nada. Entonces, como la innovación y la tecnología la poníamos al servicio de la maldad. Hay un hombre que quiero mencionar también, Rafael Vides, que lo conocí en el Urabá antioqueño. Ese hombre también joven, con innovación y con tecnología, construyó el dron para destruir las minas antipersona. Y ahí es donde yo quiero demostrar que con la innovación, con la ciencia y la tecnología, podemos hacer que el bien se imponga sobre el mal y poder avanzar como sociedad, desarrollarnos como sociedad. También he dicho, Juan, si los malos se juntan para hacer cosas malas, pues los buenos, desde cualquier continente, nos tenemos que juntar para hacer cosas buenas. Juan, mi querido amigo, yo quisiera que tú, a Rubén Calleja, nuestro presidente de la Asamblea, a todo nuestro equipo, a todos los colombianos que nos están viendo y personas en diferentes partes del mundo, envíes un mensaje y recuerda, invitado a Colombia, como quieras, antes de la posesión o después de la posesión con un cargo que yo estoy seguro que vas a ser muy reconocido y para Colombia va a ser muy importante, Juan. Entonces cierra, porque tú eres el gran invitado y nos llena de mucha satisfacción y mucha esperanza, porque la política tiene que generar esperanza, la política y la ciencia también. Bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado muchísimo esto, que es una primera toma de contacto con tu grupo. Y lo dicho, yo espero de verdad que estemos ante una nueva era de colaboración y yo pondré todo de mi parte a través del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero también del nuevo gobierno, con quien, como sabes, tengo una relación muy cercana con Biden y con muchos de los que van a formar parte de su gabinete. Y creo que es una oportunidad fantástica para hacer cosas nuevas, ¿no? Aquí había una pregunta que me llamó mucho la atención de los que están participando, que decían que alguien, Garcerán, decía que la mayor potencia mundial
en lo referente a la ciencia, como es Estados Unidos, debería tener más laboratorios científicos en la mayor potencia de recursos naturales, que es Colombia. Y eso me parece una idea fantástica, ¿no? Donde Estados Unidos tiene en Colombia un potencial laboratorio donde colaborar en muchos de esos frentes que se van a estar desarrollando bajo esa gran inversión que se avecina en conocimiento humano bajo el mandato de este hombre, ¿no? Pero yo quiero terminar con una historia, ¿no? Que creo que es muy relevante para el momento en el que se encuentra Colombia en estos momentos. Me refiero específicamente a principios del siglo XIX en Inglaterra. En el Parlamento británico había un debate político sobre si debían o no abolir la esclavitud. Y había un grupo de parlamentarios que decían que en mitad de la mayor crisis económica que había vivido el país, no podían permitirse el lujo de forma voluntaria y proactiva acabar con lo que ellos pensaban era la mayor ventaja económica que tenían, que era la mano de obra gratis. Dice, como nosotros en este momento de crisis vamos a dejar la mano de obra gratis, ¿no? Y había otro grupo de parlamentarios que decían que no, que era lo correcto, lo ético, lo moral, pero también lo que iba a ser más competitivo para el país, acabar con ese abuso de los derechos humanos, ¿no? Y al final se tomó la decisión correcta. Estabas pensando que tiene que ver abolir la esclavitud con lo que está pasando en el momento histórico de la humanidad. Yo creo que mucho, porque estamos ante una crisis similar, donde no tenemos por qué elegir entre la recuperación económica y una apuesta por la ciencia, la innovación y la tecnología. No es una cosa o la otra, son las dos y van de la mano. Porque ¿qué pasó en Inglaterra? Al final, cuando pasaron la ley para abolir la esclavitud y acabaron con la mano de obra gratis, lo que ocurrió fue que el empresario, junto con el científico, junto con el emprendedor, junto con el político, junto con el representante de las asociaciones, todos tuvieron que trabajar codo a codo y remangarse las manos y crear las condiciones propicias para que pudiera florecer la innovación, el espíritu emprendedor, y de ahí surgieron grandes avances tecnológicos. Particularmente me refiero a la máquina de vapor que dio nacimiento al ferrocarril y que dio nacimiento al transatlántico, y que fueron las bases desde la que surgió la revolución industrial, y que hizo que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia económica que se había visto en la historia. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. En la recuperación económica que se avecina en Colombia y en el mundo, no tenemos por qué elegir. Y esas voces que están diciendo, no, vamos simplemente a pensar solamente en la industria o solamente en el sector productivo, solamente, no. Este es el momento de hacer las cosas bien, de crear incentivos. Como se comentaba anteriormente, si vamos a rescatar ciertos sectores económicos, pongamos condiciones para que reciban dinero público, para que eso tenga un impacto en el desarrollo de la ciencia, de la economía, de la competitividad, de la innovación, del espíritu emprendedor, porque esos son los verdaderos motores de desarrollo económico, social y justicia, para que esta riqueza sea más equitativa para todos. Entonces, te diría que es un momento histórico, maravilloso, de grandes oportunidades para aquellos como ustedes, insisto, valientes, con voluntad política, locos que quieren cambiar el mundo. Cambiémoslo juntos. Juan, tú que haces referencia a la esclavitud en Estados Unidos, me permito hacer una anotación que me parece muy importante. Yo tuve la oportunidad también en el Congreso de la República de hacer temas de educación, de ciencia, pero tuve el honor también de impulsar una ley que, si bien no es de mi autoría, es de la doctora Vivian Morales, también liberal en su momento, fue que recuperamos la enseñanza de la historia en Colombia. Y tú que hablas de la esclavitud, Lincoln, 1863. ¿Sabes una cosa, Juan? Colombia dio el primer paso en 1851, 12 años antes que Lincoln, con José Hilario López, un gran liberal. Entonces, nos toca recuperar la enseñanza de la historia que durante 25 años dejamos de enseñarla obligatoriamente en Colombia, y ahora en el bicentenario, los 200 años, empezamos a enseñar de nuevo historia, y ese es el llamado para despedirte, mi querido Juan, para que personas como tú, como te decía, ese referente positivo, es que reescribamos la nueva historia de Colombia, la nueva narrativa de Colombia para los jóvenes, como John Mario y su grupo de 20 jóvenes, y que en todo rincón de Colombia, estoy seguro, hay héroes en silencio. Juan, te esperamos en Colombia. Desde ahora un fuerte abrazo virtual y esperamos vernos muy, muy pronto. Muchas gracias, Dios te bendiga, un saludo a tu familia y gracias por todo.
Muchísimas gracias, felices fiestas a todos, ha sido un placer y espero que sea la primera oportunidad de muchas de colaborar y hacer cosas juntos.